Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos. Likes que se convierten en ventas. Salir primero en Google. Un sobrinity manager que lleva tus redes. No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo. Un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los Dioses del Marketing. Bienvenidos a Los Dioses Responden, estas microcápsulas de conocimiento que salen los lunes y los viernes en los principales sistemas de podcasting del globo terráqueo. Entre ellos, Televisión Azteca. ¡Qué nivel! Canal 11. Canal 11, no. Canal 22. Spotify, Audify, Couchify, Culculify, Exacto. Notify, Sci-Fi. Y todos los que terminan en Music, Jetify Music, Music, Music. Please don't stop the music. Güey, yo me voy a... O sea, de aquí al estrellato, por Dios. No. Y a la gente que nos escucha, de nuevo, no sabemos cómo lo hizo Pandora Radio, pero nuevamente agarró nuestro feed para hacernos sonar en Estados Unidos. Pues le hemos de caer bien. Es que Isabel Lascurainer. Ah, no, esa es otra Pandora. Oye, Bueno, no, como siempre. ándale, güey. Te voy a regañar, Ay, Dios mío, ¿por qué será tan ¿quién gracioso? nos acompaña en este Dios se responden? Otra vez está con nosotros Gwen Castañeda, que por las mañanas es team leader de... Y por la noche de la team leader arriba, de su hijo, de y su casa. todo el demás tiempo es mamá. Exacto. O eso es lo que nos estaba explicando. No, déjame contarte. En realidad, trabajo cuando me deja mi hijo. Ah, ok. Su Cuando él se side va a la business escuela. trabaja en De la Arriba. Exacto. Ya. Mi ok. espíritu trabaja en tus De la ratos Arriba. libres trabajas en De la Arriba. Exactamente. Porque mi cliente más exigente se llama Eric. Y Eric Ese Eric, maneja. le mandamos un saludo. es un tipazo. Le mandamos un saludo. tipazo. Y nos van a hablar un montón de él. Ahora. Nos quedamos con algunos temas en el programa pasado. Ok. Que cuando estabas hablando del segmento de mujeres millennials con hijos, ¿no? Al final venían en un documento que nos compartiste, trae algunos bullets de, por ejemplo, una mujer millennial con hijo no sabe cómo introyectar el rol materno dentro de sus proyectos individuales y pierden claridad, ¿no? La autonomía y libertad se ve coartada, lo que les genera frustración, una emoción con la que no saben lidiar. El apego a la familia se intensifica porque ayudan a resolver, aunque no es su única alternativa. En el proceso tejen otras redes de apoyo. Pero, ¿qué sucede con las millennials sin hijos? Ay, es bien complejo. Yo estuve durante 30 y tantos años, 37 para ser exacta, sin un hijo. Y cuando llegó, para mí fue un shock. Les voy a contar así súper breve. Cuando salió la prueba positiva, porque además yo no quería ser mamá. Porque sabía y entendía. Fuertes revelaciones. Sí. Muy. La gente que me conoce sabía que yo no quería ser mamá. Y al final, cuando llegó Eric, para mí fue... Yo no creía que estaba embarazada y me hice 3 pruebas de embarazo. A los 3, a los 6 y a los 8 meses. Así. Yo decía... A ver si hiciera Te prometo, 6 de la mañana, dije, hay algo raro. O sea, de esas veces que sientes raro algo en tu cuerpo. Y dije, 6 de la mañana me hice una prueba en el aeropuerto porque ese día viajaba. Llegué al lugar al que llegaba, a mi destino, y me hice otra prueba. Pasaron 2 horas y me hice otra. Y todas positivas. Y yo, mierda. O sea, parecía prueba de COVID. Así ya sabes. Hasta que saliera positivo. ¿No? Entonces, sí fue muy complejo para mí aceptar que esto estaba llegando. Uno, por las condiciones en las que yo estaba viviendo. Yo no quería en esos momentos. Estaba viajando, estaba teniendo éxito profesional. Oye, Pepe, perdón que te interrumpa, pero nunca es buen momento para tener un hijo, para comprar una casa, para hacer el viaje a Europa. Justo a eso nunca iba. es buen momento. Nunca estás preparado para ser mamá o papá. Claro. Jamás. O sea, no importa que tengas 15, 20, 30, 40, no importa. Nunca estás preparado porque el hijo o los hijos vienen con una carga que o sea, sepa Dios que te va a tocar. ¿Qué? Entonces, la realidad es esa. Y yo estaba muy temerosa. 1, por la edad. 2, porque pues, dentro de mi familia había unas cuestiones ahí que pues, eran complejas. Una sobrina con lupus, un sobrino con autismo, ciertas condiciones neurológicas con algunos sobrinos. Entonces, pues, me daba mucho miedo. Y creo que fue una de las inversiones más fuertes que hice en mi vida. Hacerme estudios, ir con una especialista en genética. O sea, muchas de las cosas que normalmente no se hacen, pero porque yo tenía mucho miedo. Pero estoy hablando desde mi privilegio y desde una condición económica
porque a mí me lo permitió. Claro. Pero otras mujeres no hubieran podido tener acceso. Solo tienen ansiedad más. Exactamente. Más de solamente las que marca exactamente. ya su generación. Les voy a decir una cosa. Cuando yo supe que estaba embarazada, tenía miedo de decirle a mi mamá. O sea, me trasladé a esa etapa en donde tenía 15 años. Güey, no podía decirle a mi mamá que estaba embarazada. ¿Cómo? O sea, güey, tenía 37 años, 38 y yo sentía que la había cagado. Es bien complejo. Pero solamente hasta que estás en el momento te das cuenta de lo fuerte de todas las implicaciones que tiene. Y sobre todo porque creo que yo también sabía todo lo que significa pues, ser mamá. O sea, a través de mis círculos sociales. Y con todos los estudios que estuvimos platicando la vez pasada, ¿crees que esta experiencia tuya es cercana a tu generación? O sea, porque si es una experiencia única, pues a lo mejor no es tan un ejemplo, sino solamente tu experiencia. O sea, es única de ti. ¿Pero es cercana a tu generación? Sí y no. Depende de quién me estés hablando. Si me estás hablando de mi grupo cercano de amigos, te puedo decir que no. La mayoría de mis amigos no tiene hijos. La mayoría de mis amigos siguen en la fiesta. No. La mayoría siguen en la peda. La mayoría no va a tener hijos. O sea, mi círculo más cercano. Si pienso en mi generación, yo creo que esto es representativo de cualquier generación. En todas las generaciones te cagas cuando vas a ser mamá. Y pasa porque es este miedo detrás de todo lo que no sabes a lo que te vas a enfrentar. Claro. O sea, hay muchas preguntas y pocas respuestas. E incluso cuando ya tienes ahí a la criatura, no sabes qué chingados vas a hacer con ese pedacito de carne al que tienes que ayudarlo a sobrevivir. No es como que la planta se te muere o el perrito que tiene. O sea, no. Es algo a quien le tienes que alimentar y tienes que cuidar. Además te lo entregan en el hospital y ahí lleves sus cosas. Exactamente. A su bolita de carne con necesidades. Sí, ese es el momento más crítico. A mí, cuando parí y me entregaron a mi hijo, yo no quería acercarme a él. Tenía tanto miedo. Y me sentí tan representada en muchas mujeres que conozco que también enfrentaron el mismo tema. Entonces, es normal para algunas mujeres esto del instinto materno y no sé qué. Sí, todas maternamos desde que somos niñas, pero en realidad la maternidad es algo que se va construyendo conforme vas viviéndola y no necesariamente es algo con lo que vives, o sea, con lo que, hoy soy mujer y soy mamá, o sea, no. Me encanta lo que estás diciendo porque seguramente, a lo mejor no es el típico tema que tratamos en este programa, pero seguramente entiendo que son declaraciones no comunes en los asuntos de maternidad. Que creo que una de las cosas importantes de esta generación, y eso sí lo hablo como muy abierta, creo que una de las cosas que sí creo que han abierto es hablar de lo incómodo que significa maternar, de todas estas barreras que tienes que romper, de todas estas cosas que te duelen, de reconocer que estás triste y que a veces no quieres ver a tu hijo, reconocer que te genera culpa ir a trabajar, reconocer que... No, pues el baby blues si no te trata, sí, claro, mil cosas. Exactamente, y que son cosas de las que no se hablan. ¿El baby blues no es una canción? Exactamente. Estoy platicando yo con Gwen. Según yo se llama Baby Blue. Y que sí cambia. Y El entonces, de las pistas. También, pistas de Blue. Sí, me lo sé. Cambian tus gustos. Cambian tus gustos. Tus suscripciones cambian, güey. No, cambia todo. O sea, ahorita, por ejemplo, te puedo decir que tengo, creo que 3 meses o 4 o 5, ya no sé, ya perdí la cuenta de no ver televisión o de no ver series o de no ver cosas. Y eso que mi hijo ya es más grande, tiene casi 4 años. Pero se sabe todos los capítulos de Paw Patrol. No, de Bluey, en realidad, de Bluey. Y de Blippi, por Ya no pasaste. No. Ya los tuyos son más grandes, amigo. Sí, pistas de Blue, es como de hace 10. Y híjole, y en todo ese tema de los estudios en los que has estado, tenido acceso, etcétera, ¿cuál es el factor que crees que impera para que alguien de la generación millennial decida no tener hijos? Ay, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué un millennial no quisiera tener hijos? Yo creo que esta generación sí viene con una, o sea, hablo de en general, no porque antes no fuera, creo que hoy las condiciones económicas y sociales tampoco son las más favorables. O sea, cada vez el acceso a la vivienda es más limitativo, muchos permanecen en casa de sus papás más tiempo del que no deberían. Por cariño. Ajá, sí, por dependencia. Pero a lo mejor solamente para enmarcar, ya los millennials son treintones.
¿no? O sea, ya están arriba del 30. Claro, ¿no? pero... De repente hay quien utiliza el término millennial como genérico de joven. No, no estamos hablando de... Son no de, creas. Son de 25, ya fue, ¿no? Ya están... ¿En qué edad son los millennials? De 25 Se supone 42, que es, ¿no? 30, 40 más o menos. Sí. 30 y algo 40, creo que es más o menos. 30 ya, porque dura 8 años una generación. Pero bueno, no importa. Bueno, más o menos, digo, yo tengo 42. No son gente de 20. Ya no son chavitos, pero siguen actuando como chavitos, que esa es otra cosa. No, y que hay un nivel de maduración. Pero también lo que es real es, a ver, yo sigo viendo vacantes con 5,000 pesos de sueldo, querido. Y es... Bueno, pero también lo platicábamos hace un tiempecito, que hay gente que tiene 27 años y viene por su primera chamba. Claro. Entonces, si a los 27 vas a buscar tu primera chamba, pues ahí te encargo tu primer bebé. Eso a los 60. Tiene que ver con otro tema mucho más complejo, que es el sistema educativo. Pero es la combinación de todos los factores, es lo que O sea, te digo. no va por separado el soy papá o soy mamá, O sea, viene ligado a esta situación económica, a dónde vivo, a qué como, qué no como. Sí, porque no es de, bueno, pues yo tengo mi bebé y de todos modos voy en paralelo llevando mi vida. No, güey. Eso detona hacia dónde va tu vida. Seas mamá o seas papá, Total que no hemos respondido a la pregunta de por qué no. ¿Por qué no? Yo creo que porque tampoco queremos renunciar a nuestros privilegios. O sea, la realidad es que, a ver, si tú estás viajando, si tú estás conociendo, si tú estás haciendo cosas, si estás creciendo profesionalmente, para mí la principal barrera, y al menos dentro de mi grupo, estoy hablando desde mi privilegio. O sea, ¿por qué no tendrías hijos? Porque no se te da la gana y porque tienes otras cosas y otras habilidades y otras cosas que necesitas explorar. Yo antes de eso me había ido a Canadá a estudiar, había hecho un chorro de cosas y mi enfoque era hacer otras cosas que no tenían que ver nada con la maternidad. Fíjate, no estoy de acuerdo. Yo sí creo... Pero no está mal, ¿no? Pero yo sí creo que el sueño que le han vendido a los millennials y el sinnúmero de posibilidades que te han vendido de fácil acceso, que es viajar por todo el mundo, volverte millonario, ser rockstar a los 40 y estar chupando en Las Vegas con gordas y con botellas de champaña, ser influencer, ser libre, está amarrado precisamente al no he hecho raíces, teniendo una casa, no necesito comprarme un coche porque me voy a mover. O sea, todo este combo... Pero es el cambio financiero global, No, pero este combo que te han vendido, ahí no cabe un bebé, güey. No, es que imagínate. Analízalo. Está como muy en la línea. Analízalo. O sea, porque si no he hecho raíces, si no compro una casa, pues menos me amarro con un bebé. Sí hay una estrategia bobia que a ti te va a costar la eternidad de entender por la forma en la que te tocó vivir a ti, que es todo una cuestión financiera de no poseer. Pero no poseer no está mal. Es decir, el sistema económico está volcado a que te vayas a un sistema de renta. Sí, está bien. ¿No? Pero entiéndeme el punto. El punto no es que, en mi mundo, el hecho de no tener casa, no tener un coche, no tener tus cositas, te da inseguridad. La educación era primero tienes esto y ya que tengas esto, luego brincas. Entiendo que hoy no lo necesitas. Es que tienes dos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también creo que estoy de acuerdo contigo. Define uno o el otro. Porque estás diciendo, espérame. No, porque estás diciendo cosas que es la realidad. Nos vendieron una imagen de, híjole, no manches, los millennials viajan un chingo. Cómete el mundo. Tienes que hacer un buen de cosas. Por eso me fui a Canadá. O sea, parte de esto yo me iba a hacer muchas cosas que al final no se concretaron. Pero ibas a 3 caídas sin límite de tiempo. No te fuiste de vacaciones una semana, ¿no? O sea, quiero pensar. No, o sea, me fui 6 meses, estuve así, pero para eso tuve que ahorrar un chorro y tuve que trabajar un buen. Y cuando vi a los chavitos que iban de otras generaciones y que pues obviamente iban con los recursos de los papás y todo eso, dije, a ver, no, aquí no. This is not my world. No, esto no es lo que necesito, ¿no? Y por el otro lado, también el sistema económico, educativo y todas estas condiciones de las que está hablando Alberto también son reales. O sea, tampoco te da para poderlo hacer. O sea, para mí ha sido muy complejo, para mí. Y estoy hablando desde mi posición de privilegio. Imagínate a alguien de mi generación que no ha logrado ni salirse de su casa. Sí, claro. Ni poder construir raíces, o que está encerrado en eso y que a lo mejor está desarrollando o no una familia. No lo sé. Pero te voy a decir una cosa. La situación económica de no tener acceso a una casa o de no tener a un coche o de no tener un buen empleo no es nuevo en México, ¿eh? O sea, a lo que me refiero es
Cuando éramos 70 millones, la proporción yo creo que era exactamente la misma. Y entonces, ¿qué pasaba? Que había casas donde vivía la mamá, el papá, la abuelita, el hijo, con 10 chavitos, la vieja. O sea, vivía ahí la familia entera. Entonces, a lo que voy, no es un pretexto. Describiste mi caso. No, bueno, pero eso es real. Y eso no es. O sea, ahora hay familias de 12 en una casa, güey. Eso tiene en México Toda la 100 vida. años. O sea, La vieja nevera, quiso decir. Exactamente. Que era como le decían a los refrigeradores. Exacto, la Y vieja que nevera. creo que también Sí, sí, sí. en algunos La vieja casos, abuela, me refiero. yo creo que por nivel socioeconómico también hay una sensibilidad de los hijos requieren recursos y estos recursos son muy elevados y no estamos dispuestos a pagarlos. El punto es que creo que la natalidad tampoco está pegando en las clases altas. O sea, a lo que me refiero es, ahí sí el millennial parejo no está teniendo bebés. Y no es una cuestión económica. Ay. Bobia, el primer milenio. No sabría. No, No, Oye, por lo menos hasta hace 10 años era así. están muy interesantes, güey. Muchas gracias por haber participado en este Dios se responde. ¿Te quedas uno más? ¿Sí? Órale. Venga, Pues uno más. ya recuerden Órale, enviarnos todas sus preguntas sobre parenting y millennials a dioses@genio. Yo vengo seguro de educación. Hay un podcast nuevo que surgió el fin de semana pasado en una tertulia que tiene que ver con estos temas. Ya se los voy a platicar en otro. Ándale. Sale, nos vemos, bye. Escuchas a los dioses del marketing. Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenidos.